Saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenido a este espacio de esta casa de Telenuba en el que vamos a hablar del teletrabajo. Muchos de ustedes saben lo que es el teletrabajo, pero hay otras personas que han conocido ahora pues esa manera o ese boom que está aconteciendo del teletrabajo debido a esta crisis, a esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Bueno, vamos a conocer lo que es el teletrabajo, cuáles son sus ventajas, quiénes pueden practicarlo, porque está desdibujando actualmente todas las maneras de trabajar. Lo vamos a hacer con un experto, con Francis Martínez, catedrático de la Universidad de Huelva, a quien tenemos aquí con nosotros. Muy buena, Francis. Si le parece, vamos a comenzar preguntándole que nos defina qué es el teletrabajo. Hola, encantado de estar otra vez con vosotros, en este caso para hablar de un tema importante en el que la Universidad de Huelva llevamos investigando más de 15 años, que es el teletrabajo, que es un concepto que cada día va a ser más importante, que muchas personas hoy con esta casi reclusión en las casas pues nos está obligando a teletrabajar, como estamos haciendo nosotros ahora, y que es bueno que conozcamos pues cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y algunos consejos. El teletrabajo se define por una doble condición, es decir, se produce teletrabajo primero cuando se mueve el trabajo y no el trabajador. Es decir, el trabajo es el que se mueve, de forma que una persona está en su casa y es el trabajo el que va y viene donde tenga que ir. En cambio, por ejemplo, si una persona en Valverde está, digamos, cosiendo zapatos en su casa, le traen los zapatos y luego los devuelven, viene un camión y se lo lleva, eso no consideramos que es trabajo, eso se llama trabajo a domicilio. Es decir, el teletrabajo tiene que tener dos condiciones. Primera, se mueve el trabajo y no el trabajador. Y segunda, el trabajo se mueve por medios telemáticos, es decir, por medios informáticos, como estamos haciendo ahora mismo. Es decir, es cuando la persona se encuentra donde está, en la playa, en su casa, en el campo, en un coche, donde sea, no en la oficina de su empresa, y se transmite esa información que le permite trabajar por medios telemáticos. Tienen que cumplirse las dos condiciones. Si no, se llama trabajo a domicilio, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Valverde cuando se está trabajando en el ámbito por ejemplo, de las personas que trabajan en el ámbito del sector del calzado en Valverde. Luego, Francis, en su contrario, ha puesto usted algún ejemplo de lo que no es el teletrabajo. Podríamos calificar o dar más ejemplos, si le parece, de aquello que no es teletrabajo, como por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, no es teletrabajo cuando una persona trabaja a distancia de su empresa, pero utiliza medios que no son informáticos o telemáticos, solamente utiliza medios que son realmente utilizables exclusivamente para en papel o en otra serie de cosas. Es decir, el teletrabajo es cuando una persona se conecta bien por su teléfono, bien por un portátil, bien por un ordenador, bien por una tableta, cuando se conecta a su centro de trabajo. El trabajador no se mueve, se queda donde está. Si está en la playa, se queda en la playa. Si está en el campo, se queda en el campo. Si está en su casa, podemos dividir el teletrabajo, por un lado, el teletrabajo en el domicilio, pero también teletrabajo móvil. Hay personas que son, por ejemplo, imaginaros un comercial que va de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, pero nunca va casi nunca va a las oficinas de su empresa, sino que toda la información la transmite por medios telemáticos. Hoy día, el teletrabajo del que más se está hablando es el teletrabajo a domicilio. Es decir, cuando una persona está en su casa y se conecta con su empresa, luego veremos las formas de conexión que hay, se conecta con su empresa y gracias a eso puede realizar su trabajo con normalidad. Hemos de tener en cuenta un dato. De todas las personas que trabajan en España en un día normal, de todas las personas, aproximadamente el 85% de esas personas trabajan fundamentalmente con información. Y la información hoy día la podemos transmitir. Luego, ¿quién es susceptible de teletrabajo? Pues prácticamente casi todas las profesiones, casi todas, son susceptibles de poder ser teletrabajadas. No todas, pero casi todas. Es decir, es un sector en el que se está avanzando enormemente. Conocerá usted, al igual que a mí también me suena, bueno, pues ese baby boom que se habló sociológicamente, en este caso, por utilizar casi una comparativa, estamos en un boom del teletrabajo como consecuencia de esta pandemia del coronavirus y, por supuesto, también por casi prescripción de las autoridades sanitarias y gubernamentales. Pero el teletrabajo no es nuevo. ¿Dónde nació y por qué se originó? Bueno, pues el teletrabajo obviamente no es un producto y ni es algo que se inventó. Se inventó por una situación relativamente parecida a la que tenemos ahora. El teletrabajo nació en 1973 en San Francisco, en California. Lo inventó una persona que se llama Jack Nice. Lo que pasó fue que en el año 73 hubo una gran crisis del petróleo. La organización de la OPEP, de los países productores de petróleo, digamos que se llegó
a gestionar un aumento del precio del petróleo. Estados Unidos consume mucho petróleo y se pusieron muy nerviosos porque se creía que se le iba a acabar sus reservas. En fin, que hubo una situación un poco de histeria y eso hizo que el gobierno de California estableciera una medida muy curiosa que fue que las empresas tenían que dejar de cada 20 empleados, tenían que dejar aproximadamente, bueno, de cada 20 empleados, uno se tenía que quedar en casa obligatoriamente. Es decir, que y eso en 1973, cuando era muy difícil las tecnologías de la información hacer comunicaciones. Entonces, el problema que hubo era que los empleados, ninguno se quería quedar en su casa. Y eso lo hacían para que no tuvieran que desplazarse por el consumo tan enorme de combustible que hacen allí, que se llevaban 2-3 horas diarias en coches que consumen mucho combustible a los 100 kilómetros. Entonces, cuando se hizo esta medida que obligó a las empresas que tenían más de 20 trabajadores a enviar uno por cada 20, el 5% de los trabajadores, enviarlos a su casa, entonces los trabajadores ninguno quería meterse en ese programa. Entonces, Jan Niles se le ocurrió hacer un anuncio en televisión muy famoso en el que se veía una persona sentado en su casa con su bata y desde su casa se veía el puente de San Francisco. Entonces él se levantaba, se tomaba su café y con un telescopio miraba y veía a sus compañeros que estaban parados en el puente. Y él se acababa de levantar y ellos se habían levantado hacía como unas 2 horas. Después él miraba otra vez, seguía desayunando y miraba otra vez y lo seguía viendo un poco más adelante. Luego llevaba a sus niños al colegio y cuando volvía veía que sus compañeros estaban ya en su puesto de trabajo y entonces él empezaba a teletrabajar. Es decir, se vendía como un gran modelo de conciliación de la empresa y de la vida familiar dentro del ámbito del trabajo. Esa conciliación laboral y familiar, ya luego hablaremos de ella porque realmente no siempre se produce. ¿Qué pasó? Pues que la gente empezó entonces a apuntarse, es decir, se convirtió en algo relativamente, parecía que era algo relativamente positivo para los trabajadores. Desde 1973 empezó a evolucionar muy lentamente. Hay lugares donde se ha desarrollado más, en otros menos, pero realmente es una historia que tiene ya casi 50 años. Francis, usted es toda una eminencia en este tema, es catedrático de Gestión de Recursos de la Información de la Universidad de Huelva. Estamos hablando del teletrabajo, de este boom que está aconteciendo pues ahora en España y en otros países también. Pero si hablamos de diferencia de países, hay países, tristemente, que están mucho más avanzados que otros países. De hecho, todavía, pues como usted sabe, se habla de países del tercer mundo. Ya ese calificativo se cambió por países en vías de desarrollo. No es lo mismo, pues un país de la Europa central a un país del África negra. Pero esto también supongo que de alguna manera redundará en el teletrabajo en los diversos países. Es decir, hay países que ponen en marcha políticas más, favorecedoras del teletrabajo. ¿Hay países en los que se practica más el teletrabajo que otros? Pues sí, efectivamente, hay países en los que se practica más. Va a sorprender un dato. El país donde más teletrabajadores hay del mundo es la India. La India tiene aproximadamente, se estima en estos momentos, entre 60 y 80 millones de teletrabajadores puros, es decir, de personas que no hacen otro tipo de trabajo, ¿no? Porque muchos de nosotros somos teletrabajadores, pero algunas veces estamos teletrabajando en nuestro lugar de trabajo y otras veces en casa. Eso le llamamos que son teletrabajadores mixtos, pero teletrabajadores puros, los que nunca van a la oficina de su empresa, nunca en ninguna ocasión. En la India hay entre 60 y 80 millones de personas. Es decir, ¿por qué? Pues porque en la India es donde se habla el mejor inglés del mundo, es donde se trabaja de forma muy eficiente. Los indios son personas responsables que trabajan bastante bien y esto está haciendo que pues muchas empresas americanas fundamentalmente y algunas europeas tengan parte de su equipo de trabajo, de su equipo incluso administrativo, lo tienen en la India. Entonces la India es el primer país. El segundo es Estados Unidos, donde se estima que hay entre 25 y 30 millones de teletrabajadores. En Europa, la Unión Europea creía que para el año 2000, fijaros que hace ya 20 años, que para el año 2000 iba a haber aproximadamente un 10% de los trabajadores en Europa iban a ser teletrabajadores, pero la verdad es que no lo es. En este momento estamos en torno al 6%, es decir, que el 6% de las personas que trabajan en Europa son teletrabajadores y en España una proporción similar. En estos momentos estamos seguros que con este proceso esto se va a desarrollar muchísimo. Algo parecido ocurrió cuando se realizó el atentado terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York,
Desde ese momento las videoconferencias, como esta que estamos haciendo nosotros ahora, las videoconferencias se desarrollaron enormemente para que la gente no tuviera que viajar tanto. Pues ahora el teletrabajo también se va a desarrollar con este proceso en todo el mundo. Estamos convencidos, en China se ha hecho un proceso enorme para implantar el teletrabajo. Para implantar el teletrabajo hace falta tener tecnologías en la empresa, tecnologías en la casa y tecnologías de comunicaciones. En Huelva ahí estamos bien. Ahora lo explicaré si os parece. Vamos a ir dosificando todos estos datos. Queremos, bueno, pues transmitirle a nuestra audiencia, como decimos, con una eminencia, un catedrático de la Universidad de Huelva, de gestión de recursos a la información, qué es el teletrabajo. Pero también por conocer un poco parte de la historia, como todo en la vida tiene un proceso evolutivo. Estamos ahora, Francis, en el periodo, bueno, si no quizás más álgido del teletrabajo, porque supongo que conforme van avanzando las nuevas tecnologías irá cada vez a más, pero sí en algún tipo de punto de inflexión, es decir, ¿cuál es la evolución del teletrabajo? Bueno, pues el teletrabajo, como digo, la Unión Europea había previsto que se desarrollara mucho más, ha ido más lento de lo que pensábamos, pero cada vez se va desarrollando más. Es decir, ya las personas tenemos equipos en nuestras casas que nos permiten hacer el teletrabajo. Basta con un teléfono móvil o un ordenador, un portátil, una tablet, ya se puede teletrabajar. Hoy día hay herramientas colaborativas para poder conectarse con los ordenadores que tenemos en la propia empresa. Hoy día es muy fácil que una persona, hay herramientas que te permiten abrir el ordenador que tú tienes en tu oficina, digamos, y trabajar como si estuvieras en él, pero estando de forma remota. Y todo este tipo de herramientas lo están permitiendo. Es decir, el teletrabajo va evolucionando positivamente y creemos que a nivel global más de la mitad de la gente en un periodo de tiempo de 5 o 10 años va a teletrabajar. Eso significa que vamos a necesitar una infraestructura especial en las casas, vamos a necesitar un hueco para poder trabajar. Esto es importantísimo. Yo con mis alumnos este tema lo dejo siempre muy claro, que el teletrabajo necesita que en las viviendas, si es donde se va a teletrabajar, que en las viviendas pues exista un lugar tranquilo, que debería de estar casi por ley, igual que está obligado una casa que tenga una cocina, un cuarto de baño, pues debería tener un cuarto de estudio, un despacho en el que poder realizarse el teletrabajo, porque si se hace en la misma habitación en la que están los niños jugando, en la que está otra persona viendo la televisión, etcétera, pues ni uno trabaja bien ni el otro tampoco ve la televisión y al final redunda en conflictos familiares. Luego el teletrabajo en ese caso no solo no mejora la convivencia familiar, sino la empeora. Es necesario contar con infraestructura, es necesario contar con una infraestructura tanto en casa como en la empresa y de comunicaciones. Pero en general los aspectos técnicos ya los estamos superando, ya lo que quedan son los aspectos más psicológicos o sociológicos. Ahora hablaremos de la parte empresarial, pero vamos a hablar de la parte profesional, es decir, de los trabajadores. ¿Ha dado usted algún dato, estimación de la Unión Europea? Pero realmente en el mundo, si hablamos a un nivel más global, ¿cuánta gente se estima que utilizan el teletrabajo? No sé si me puede dar también algún dato, por ejemplo, de España. Sí, en España aproximadamente, como digo, estamos en torno al 6%, entre el 6 y el 10%. Depende de si consideramos el teletrabajo puro, como decía, la persona que siempre está teletrabajando. Por ejemplo, yo personalmente me considero un teletrabajador porque la mayoría del trabajo lo hago en mi casa, pero también voy a la facultad, doy mis clases, hago mis tutorías, me reúno con muchos compañeros para hacer investigación. Entonces, digamos que la mitad de mi tiempo lo dedico a trabajo presencial y la otra mitad a teletrabajo. Entonces, así está la mayoría de la gente, de forma que, claro, no podemos decir que exista un número, pero digamos que teletrabajadores puros, personas que trabajan en su casa y que rara vez van a su centro de trabajo, a su oficina o lo que sea, está en torno al 6% de la población activa en España. O sea que ese es el número que nosotros estamos barajando. Sí, en España están trabajando unos 20 millones de personas, pues el 6%. ¿No? Una cifra que quizás nos puede resultar todavía baja conforme vayan aumentando, bueno, pues la disposición también de las empresas, las legislaciones, porque por supuesto supongo que tendrán mucho que ver en este tema y también, bueno, pues ese avance meteórico de las nuevas tecnologías seguramente irá ascendiendo esta cifra. Nos ha comentado usted este dato del 6%, por ejemplo, en España de parte de los trabajadores, pero ¿cuántas empresas utilizan el teletrabajo? Es decir, depende, por ejemplo, del perfil, si es una empresa pública, es una empresa privada, es una empresa que tiene que prestar bueno, pues una atención más directa al usuario, como por ejemplo puede ser la rama sanitaria, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver, nosotros hacemos desde nuestra universidad, tenemos un grupo de investigación, se llama GITICE,
al cual pertenezco, en el cual venimos realizando una serie de encuestas a las empresas españolas y los datos que nosotros tenemos, entre otras cosas, preguntamos por el teletrabajo. Llevamos preguntando desde el año 90, ¿eh? Llevamos ya 30 años realizando este estudio. Ahora mismo estamos intentando elaborar, precisamente aprovechando este periodo de estancia en las casas, pues estamos nuestro grupo de investigación trabajando en la recopilación de las direcciones y los correos y los teléfonos de más de 50.000 empresas españolas a las que queremos encuestar en la nueva oleada de los sistemas de información de la empresa española, que es como se llama el estudio que venimos haciendo, lo repito, hace 30 años. Pues en ese estudio que nosotros venimos haciendo, aproximadamente el número de empresas españolas que utilizan el teletrabajo de forma regular está en torno al 32%. Es decir, en estos momentos, 32. Creemos que va a subir del 32 a más del 50% en estos días y que luego ya esa costumbre va a seguir, como decía yo, aquello de la videoconferencia cuando las Torres Gemelas, la gente se acostumbró a utilizar la videoconferencia para no tener que viajar tanto, pues ahora la gente se va a acostumbrar también, las empresas, a utilizar programas de teletrabajo. Hay muchas empresas en España, muy grandes, por ejemplo Telefónica, que es una de las mayores empresas españolas. Telefónica, todos sus empleados tienen que obligatoriamente teletrabajar 2 días a la semana y presencialmente 3. Ya en su convenio colectivo así está recogido, y como pues muchas otras empresas de ese 32%, repito, van implantando poco a poco el teletrabajo, de manera que se convertirá, como digo, en una actividad muy común. Yo a mis alumnos en clase les digo, la mitad de la clase vaya a teletrabajar y la otra mitad no. Entonces, bueno, pues en el mundo de la empresa son los sectores relacionados con las tecnologías de la información los que han empezado antes, pero no hay ningún sector, ninguno, que no tenga una posibilidad enorme de teletrabajar. Aunque tengan algunos teletrabajadores que combinar la parte presencial con la física, o haya trabajadores que no puedan hacer el mundo del teletrabajo, pero en general en las empresas, repito, el 85% de las personas trabajan solamente con información y esa información se puede teletrabajar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay sectores de servicios, sector relacionado con los hospitales o sector, digo, por decir algunos ahora muy comunes, pues en los cuales tiene que haber una tasa de presencialidad enorme, pero aún así prácticamente en todos los sectores hay personas en las que pueden dedicarse al teletrabajo. Y Francis, por tanto, ¿qué se necesita para teletrabajar? Habla usted de la información, habla usted de esa gestión de la información, de que, bueno, pues un alto porcentaje de oficios de trabajo se puede realizar en casa. Por tanto, si hacemos a grosso modo un resumen, ¿qué se necesita para poder teletrabajar? Pues mira, se necesita, en primer lugar, que la empresa tenga unos sistemas informáticos que estén preparados para trabajar de forma colaborativa o teletrabajar. Normalmente las empresas están implantando esto. En estos momentos, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central precisamente acaban de sacar en este mismo periodo, en estos decretos que se están haciendo de la situación de emergencia, ya se recoge una serie de ayudas para que las empresas puedan adaptar su tecnología al teletrabajo. En concreto, la Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA, tenía destinado 13 millones de euros, los presupuestos de la Junta para este año, 13 millones de euros para adaptar al teletrabajo a las empresas, y la han subido a 22. Y por parte del Gobierno Central, a través de su institución, que es Red.es, que es la que se dedica a difundir y a intentar que las empresas se adapten a la digitalización y a las nuevas tecnologías de la información, pues Red.es ha creado un fondo de unos 200 millones de euros para poder utilizarlo, como digo, para ser capaces de teletrabajar y que las empresas puedan adaptarse. En Andalucía, de esos 22 millones de euros, hemos de tener en cuenta que las empresas pueden pedir entre el 35 y el 50% de subvención de todo lo que compren, ordenadores, tablets, programas informáticos. Es decir, realmente se trata de una oportunidad y muchas empresas lo van a aprovechar porque han visto que esto es una gran oportunidad, sobre todo para el mundo de la empresa. Por lo tanto, la empresa necesita tener una serie de herramientas, tanto de software, que permitan que los empleados accedan desde fuera, también de tecnología de seguridad, porque si accede desde fuera, la seguridad de la empresa en materia de información, la ciberseguridad, baja mucho, y hay que tener herramientas para mejorar eso. Después, hace falta que la persona en su casa tenga los medios necesarios, que hoy día son muy simples, un simple ordenador, un teléfono o una tablet. En ese aspecto no hay mucho. Y luego hace falta una buena infraestructura de comunicaciones. En estos momentos, en España, en la provincia de Huelva, tenemos una doble circunstancia. Por un lado, tenemos la ciudad de Huelva, que fue la primera ciudad en Europa en cablearse más del 80%, es decir, la ciudad de Huelva está muy bien cableada con fibra óptica, porque se hizo un plan experimental entre Yastel, Telefónica y Orange, y fue un plan experimental que se hizo, que la verdad es que funcionó muy bien. Luego, en Huelva ciudad
tenemos infraestructura de sobra para teletrabajar toda la gente, pero en cambio en la provincia seguimos teniendo muchas zonas de la provincia en las que las comunicaciones siguen siendo todavía por el par de hilitos de cobre, cuando las del teléfono tradicional, las del teléfono de hablar. Y eso hace que desgraciadamente pues no puedan realizar unas actividades adecuadas, mientras que en la ciudad de Huelva sí se puede, en la provincia de Huelva todavía en muchos sitios no. La costa ya está cableada entera con fibra óptica, pero de la costa hacia arriba, tanto el Andévalo como la Cuenca Minera o la Sierra, encuentran muchas zonas donde lo más que se puede ofrecer es el ADSL. El ADSL es una pequeña chapuza que lo que hace es, por el par de hilitos de cobre de hablar por teléfono fijo tradicional, pues se intenta meter la máxima información, pero ya no somos capaces de meter más información por ese par de hilitos de cobre, a pesar de utilizar este sistema de compresión que se llama ADSL, que repito es una pequeña chapuza. ¿Qué hay que hacer? Pues dotar de infraestructura telemática, es decir, crear más instalaciones de fibra óptica en la provincia. La ciudad de Huelva, de momento, repito, en este aspecto está bien. Luego hace falta, por un lado, que la empresa tenga tecnología y software, que la persona tenga en su casa algunos medios que pueden ser puestos por parte de la empresa o comprados por la misma persona, y que haya una infraestructura de telecomunicaciones. Esas tres partes son las que tienen que estar coordinadas y funcionando. Y repito, en general, la de comunicaciones no estamos mal, la parte de en medio. En las casas la gente suele tener equipos que se conecten, la mayoría de la gente tiene un ordenador, un portátil o un teléfono móvil, y quizás el cuello de botella está en la infraestructura de la empresa. Pues Francis Martínez, gracias por atendernos, catedrático de Gestión de Recursos de la Información de la Universidad de Huelva. En el próximo programa vamos a dar otras pinceladas relacionadas, por supuesto, con el teletrabajo, que es el fin de este espacio, en el que, bueno, pues vamos a conocer más detalles de lo que ahora, de este boom del teletrabajo, aunque, como ya nos ha comentado nuestro invitado, se lleva estudiando y poniendo en marcha desde hace décadas. Gracias, Francis, y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Haremos una serie sobre teletrabajo de algunos programas que yo creo que pueden ser útiles para todo el mundo. Gracias. Y a todos ustedes, decirles que gracias por su atención, que esté pendiente a la programación de Telenuba, donde además de contenidos como, por ejemplo, desde el teletrabajo, estaremos también muy pendientes de la información, de la actualidad, de todo lo que acontece relacionado con el coronavirus en Huelva y provincia.